primero quiero saludarlo. Gracias por estar con nosotros, Robert Pango. Muchas gracias, Reinaldo, por la oportunidad de conversar esta noche aquí. Bueno, el 22 de febrero, y mucha gente cuando yo menciono esto del Día de la Fraternidad, piensa inmediatamente en una fiesta política, ¿no?, exclusiva o para los apristas. Ajá. Pero en realidad, desde hace muchos años, el Día de la Fraternidad tiene alcances regionales y abarca, digamos, abraza a todos los sectores políticos latinoamericanos, celebrando y recordando el nacimiento de Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo creo que desde que Manuel Seoane invitó al país a que se tenga el Día de la Fraternidad, se celebre, alcanzó o pretendió alcanzar esa dimensión, que no sea solo una fiesta de los apristas, sino que tenga un significado mayor. Obviamente tiene una importancia distinta para los apristas en la medida en que el 22 de febrero es el nacimiento de Víctor Raúl, mañana. Pero esa otra pretensión es como muchas otras que yo quisiera destacar ante la pregunta que tú me haces, Reinaldo, y es que hay mucho que se ignora o se descalifica de la vida política en el país y muy específicamente del APRA, y que tiene que ver con las dimensiones pedagógicas que incorpora a su existencia política propiamente dicha. La celebración del Día de la Fraternidad o la celebración del Día del Árbol, ¿no es cierto?, tuvieron en el calendario aprista una instalación que después se fue dando hacia afuera. Porque, si me permite, yo soy educador, ¿no?, y más allá de mi identificación política, valoro mucho aquello que busca unir a un pueblo, ¿no?, porque la política, curiosamente, más desune que une, ¿no? Es una suerte de paradoja, ¿no? Pero yo creo que uno de los aportes más valiosos del aprismo y concretamente del mensaje de Víctor Raúl fue ese de hacer cosas, significar asuntos que tengan una implicancia que vaya más allá de la militancia partidaria. Ahora, es casi imposible separar Haya de la Torre del APRA, que es su mayor creación, su mayor obra, pero quizá también sea importante rescatar al ideólogo, al pensador, el reformador social, como él mismo se consideraba, y que tuvo alcances, una vez más, internacional. Sí. Es que en Haya de la Torre, esperemos que las pasiones se serenen para ver a la persona en su integridad. Se unen una serie de atributos y de roles. Yo he comenzado porque el que me resulta más caro a mí, que es el de educador, no habiéndolo sido jamás, ¿no? Pero tenía él una predisposición a enseñar permanentemente. Yo anoche estaba terminando o avanzando de escribir sobre los coloquios de los días jueves, ¿no? He sido testigo en mi vida universitaria de esas reuniones y por eso lo recuerdo brevemente, porque la gente del pueblo más sencilla, más humilde, entraba a la casa del pueblo, al aula magna, para preguntarle, ¿no es cierto?, al jefe, ¿no?, al compañero jefe, tal o cual cosa. Y a todos lo respondía con una sencillez y con un cariño conmovedor. Podía ser rector de una universidad como un empleado o un vendedor de caramelos. Ideólogo porque fue, primero que nada, un hombre que le puso a la política un tono indoamericano, ¿no?, latinoamericano, para hablar en el lenguaje más extendido fuera del APRA. Pero para nosotros el indoamericanismo fue, digamos, el punto de partida y de diferenciación. También en una etapa en donde se tenía que lidiar con otros conceptos, ¿no? Porque Indoamérica era una cosa, Latinoamérica era otra cosa, Hispanoamérica era otra cosa, ¿no? Entonces, uno tenía que ver con la presencia norteamericana, ¿no es cierto? El panamericanismo no era un concepto que nosotros abrazábamos, y a su vez el Hispanoamérica no era solamente para las excolonias, claro. Latinoamérica para el habla. Nosotros nos identificamos a partir de la columna central de los Andes como Indoamérica, ¿no? Pero bueno, ideología porque además
junto con la unidad latinoamericana, por hablar de las cosas más grandes, ¿no? Fue capaz de plantear una posición distinta a lo que tenía auge en su momento, que era el marxismo, como bien lo sabemos. Entonces, yo creo que las corrientes marxistas encontraron en el APRA un escollo porque pensaron que iba a ser una filial más de su movimiento internacional y no fue así. Entonces ahí, lejos de entendernos, más bien se produjo una colisión que ha durado muchísimos años y creo que persiste hasta ahora, ¿no? Claro, ahora, el día para volver a la celebración de mañana, el Día de la Fraternidad, ¿qué significado puede tener el Día de la Fraternidad dentro del Partido Aprista, ¿no? Y para quienes no forman parte del Partido Aprista, incluso para los que se sienten opositores del Partido Aprista? Comenzando por el final, es muy difícil pretender que quienes no han simpatizado con el aprismo consideren que esta es una ocasión que los alcanza, ¿no? Pero sí creo que podría ser valorada en la medida en que uno de los valores, uno de los principios que le dieron existencia y vigencia al aprismo fue la fraternidad interna primero, ¿no? Y sin duda, por eso decía que era una paradoja, buscar fraternidad y buscar amistad en la política puede parecer pues eso, ¿no? Casi una contradicción, porque los demás son adversarios políticos. Pero ¿será que se ha deteriorado la política y es necesario además reivindicar la actividad política y elevarla a esos niveles de magisterio que Aya de la Torre lo tuvo desde un principio, las universidades de González Prada? Por supuesto. ¿No? Marcaron ese talante educador, ¿no? Por supuesto, eran otras épocas en donde también se necesitaba otra respuesta, ¿verdad? Que quizás hoy día ya sería distinta relativamente. Pero el mejor ejemplo que yo creo que el aprismo dio en su actividad partidaria propiamente e institucional pública fue en la Constituyente. El Congreso Constituyente presidido por Víctor Raúl fue una lección de decencia, ¿no? Sí, el Perú durante un año pudo asistir a debates que eran formidables. Se vio fraternidad, además. Hay una memoria, un recuerdo especial por Luis Bedoya Reyes, por ejemplo. Por ejemplo, de don Luis Bedoya. El PPC, la actitud que tuvieron con Aya. Claro. En realidad se vivió la fraternidad. Que es un hombre que merece todo el respeto posible, no solamente por su edad, sino por su trayectoria, su consecuencia, y porque él hizo en esos años más de un gesto para demostrar que en política se podía discrepar sin odiarse, ¿no? ¿Qué ha pasado con la política? Tengo difíciles complicadas respuestas para eso. Yo creo que mucho de lo que ha ocurrido con la vida política se ha enturbiado, primero porque la corrupción ha ingresado hace ya décadas en el mundo de la política. Entonces, cuando se abandonan los ideales y se busca la comodidad económica a cualquier precio. Los intereses subalternos, ¿no? Subalternos. Entonces ya todo se pierde. Todo se pierde. Claro. Comentaba hace poco con algunos amigos justamente que hay cosas que nos dan muchísima pena porque ha habido mucha gente que ha sacrificado la vida entera, su seguridad, la vida propiamente, la familia, por un ideal. Un ideal. Y después ver que en los últimos años han pasado tantas cosas que nos han tocado como institución partidaria, apena, ¿no? Da mucha pena, es triste ver esto y creo que nadie gana. Claro. Cuando se ha llegado, Reinaldo, al deterioro de la política, esa es la política cochinada, no sirve para nada, es olvidarse que toda vida social organizada se estructura a partir de la vida política, no hay otra forma. Claro. Ahora, ¿será posible una refundación, no digo del APRA, de la política propiamente? Sí. Los partidos en masa, la gente en los locales, parece que esas cosas han cambiado mucho. Sí. Definitivamente. Ahora, eso le quita un poco de mística también a la actividad política. Es verdad, ¿no? la hace más fría. Pero podemos rescatar los valores centrales de por qué el hombre se inquieta ante las necesidades del prójimo y cree que a través haciendo política puede cambiar la realidad. ¿Eso podemos rescatarlo? ¿Es posible una refundación de la política en esos términos? Va a ser una lucha muy dura, porque vivimos también una época que es per se muy individualista, ¿no? Claro. Yo le tengo mucho miedo personalmente a una serie de conceptos que provienen del mundo empresarial y que se han trasladado a la política. Y uno de ellos es competitividad. Si competitividad, que entiendo qué significa,
y hay que fomentar, pero no viene acompañado de otro concepto que lo equilibra y que lo establece en su justa dimensión, que es solidaridad, entonces estamos perdidos. Y ahí aparece un capítulo de la formación social que necesitamos enfatizar, que es el tema de los valores. ¿Cuál es la jerarquía de valores que tenemos como seres humanos? Porque en un mundo altamente tecnologizado, la gente se hace individualista, no necesita del otro. Nosotros los educadores encontramos cosas admirables, sorprendentes, pero también temibles. Y es que los chicos en el salón de clases están ocasionalmente, ¿no? Brevemente, pero su mundo de intereses y de amistades puede estar muy lejos, ¿no? A través de la tablet o a través del internet, en la cabina o en la casa. Entonces, curiosamente la tecnología, que es un instrumento que debería llevarnos a acercarnos más, ha producido un efecto perverso, que es el de irnos separando. Tú vives tu vida, yo vivo la... No necesito de ti, porque yo puedo solo avanzar sin tu compañía. Hay una generación que todavía no sabemos cómo va a ser. No sabemos. No sabemos. Bueno, cuando uno piensa en Aya de la Torre, piensa en José Carlos Mariátegui, piensa en Jorge Basadre, ¿no? Columnas del pensamiento, digamos, de nuestro país. Y casualmente, no hace algún tiempo que publicaste, es tu última obra, ¿verdad? Sí. El retorno de Jorge Basadre. Sí. ¿Qué nos puedes decir primero de Basadre, en el marco de lo que estamos hablando, recordando a Aya de la Torre? Y bueno, y particularmente de esta obra la voy a mostrar, ahí la tenemos en pantalla. ¿Sí? Ahí está. El retorno de Jorge Basadre, de la autoría de Robert Pango. A ver. Reinaldo, que es interesante que hablemos de dos figuras que no fueron necesariamente muy cercanas, ¿no? Sin embargo, yo tuve la dicha de conocer al doctor Basadre, primero porque es tacneño y yo soy tacneño, porque los 10 últimos años de su vida, del año 70 al año 80, se acercó mucho a su tierra. Y por eso es que el libro lleva por título El retorno de Jorge Basadre, en una suerte de alegoría, ¿no es cierto?, a ese intento de don Jorge de regresar todo lo que podía a su tierra. Coincidencias porque yo trabajaba en mi tierra, comencé a trabajar el año 68 y el 70 conocí a don Jorge en circunstancias muy singulares, ¿no? El 72 más precisamente, perdón, y de ahí se hizo una amistad. Y fui testigo, de alguna forma partícipe, por supuesto, de esta relación tan cariñosa del doctor Basadre con Tacna y sus cartas, su presencia física, sus entrevistas, las conversaciones largas con él, las visitas que hacíamos a Lima, todo eso que yo me he permitido reunir en este libro, porque además de alguna forma represento en el libro a un grupo de gente de Tacna, de la intelectualidad tacneña. Luis Cabañero Orellana es un historiador, Freddy Gambeto es un poeta y un cronista brillante que hoy día dirige la Casa Basadre en Tacna, nada menos. Y yo soy el tercero de los que don Jorge ya denominaba a sus hermanos menores, ¿no? Qué curioso, nunca tuvo conmigo ningún trato diferente por mis posiciones políticas. Al contrario, fue muy respetuoso y muy cariñoso. Además, yo era docente de un colegio al que él quería mucho, un colegio jesuita, donde yo trabajaba aquellos años, ¿no? Entonces, me honra mucho el haberlo conocido y me enaltece el hecho de haber publicado algo que sirva para lo que yo considero es una contribución a la biografía de Basadre, ¿no? De acuerdo. Espero que eso ocurra pronto. Y aquí haya un material que puede servir a ese fin. Definitivamente. ¿Dónde se puede...? Bueno, yo estoy en mi Facebook y si me escriben allí, me van a encontrar y con gusto haremos el contacto para que tengan los libros. Muchísimas gracias. Gracias, Robert, por haber estado con nosotros.